Muy buenos días, el tema de hoy es el poder de Dios nos perfecciona. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Dios nos perfecciona. Aquí encontramos a un hombre transformado, un hombre que fue renovado en el poder del Espíritu de Dios. Pero miramos que la vida, el proceso de esta transformación de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso no le fue fácil a Pablo, ya que Saulo de Tarso, miramos en las Escrituras, encontramos a un hombre soberbio, orgulloso, prepotente, altivo, un hombre de mando, un hombre de dirección, de orientación, de todo lo que él quería hacer, le daban gusto. Inclusive conseguía cartas para encarcelar a los cristianos y algunos hasta los mataba. Encontramos a este hombre que creía que le agradaba a Dios por lo que estaba haciendo, porque creía que los cristianos no eran lo que debería ser, que estaban haciendo las cosas en contra de Dios. Pero cuando miramos en el libro de Hechos capítulo 9, encontramos la conversión de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso, cuando en el camino a Damasco se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Era precisamente lo que el Señor estaba hablando a Pablo, y era porque era un hombre prepotente y altivo. Por eso este hombre duró ciego 3 días y el Señor usa al profeta Ananías para que imponga las manos sobre él, recobre la vista porque había quedado ciego, y aún así empieza un hombre de revelación. Lo más impactante de Pablo es un hombre de revelaciones, porque de eso encontramos en las diferentes epístolas que escribe el apóstol Pablo. La revelación que tuvo a través del Espíritu Santo, unas revelaciones sobrenaturales que el Señor lo usó a Pablo, al apóstol Pablo de Tarso. Encontramos a este hombre totalmente transformado, pero aún así había luchas entre la carne y en el espíritu con Pablo, ya que Pablo todavía como que la carne quería levantarse, la carne todavía quería mandar, quería gobernar. Yo no sé si a usted le pasa eso, de pronto no le gusta que le digan nada, es que el pastor ya no me llama, es que en la iglesia no me tienen pendiente, es que yo voy a las reuniones y nunca me tienen en cuenta para los servicios, es que no me saludan, es que no me tienen en cuenta para tal cosa, para tal otra, y empieza la persona a criticar, a murmurar, a quejarse de situaciones que están pasando, porque como que no tienen en cuenta o porque no lo llaman, no le dicen nada. Y encontramos así diferentes personas en las congregaciones, y es precisamente la carne. Eso es lo que le cuesta matar. Por eso encontramos que la carne está contra el espíritu contra la carne. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar, pasa como el apóstol Pablo. Aquí encontramos al apóstol Pablo en esa lucha contra la carne y el espíritu. Por eso él viene y le dice el Señor, le dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase inmediatamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me bofetee, que no me enaltezca sobremanera. Hay veces pasa eso, que usted y yo, el Señor nos quiere procesar, pero cuando el Señor nos empieza a procesar no nos gusta, porque el Señor empieza a apretar la carne, y la carne empieza a aullar, la carne empieza a gritar, uy, es que ahora conmigo, es que me van a escuchar, y es que póngame cuidado que ahora le voy a decir tal cosa, y ahora voy a hablar con tal persona, voy a hablar con mi esposa, voy a hablar con mi esposa, es que voy a hablar en la iglesia, y voy a decir muchas cosas que el enemigo empieza a trabajar en la persona. Pero la carne, que está haciendo el Señor, apretando la carne, debilitándola, para que el Espíritu de Dios se enaltezca, sobremanera, sobresalga. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces le ha rogado a usted al Señor? Le ha dicho al Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero es que yo aquí le he hecho daño, pero es que porque no me tienen en cuenta, pero es que porque mi esposa, es porque mi esposo, pero es que porque mis hijos, porque mi familia. Pero ni siquiera vamos a la oración, ni siquiera miramos qué nos habla la palabra de Dios, y nos convertimos en personas que nos quejamos por todo, que nada nos gusta. Venga, y si usted es una persona de oración, sí, es que yo leo todos los días la palabra. Venga, y porque sus palabras, hechos y acciones hablan todo lo opuesto. Démonos de cuenta que el poder de Dios solamente se perfecciona en la carne. Para poder perfeccionarse, tiene que el Señor matar la carne para vivificar el espíritu. Por eso el mismo apóstol Pablo habla en la palabra que el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. Y los dos están en esa lucha, pero se alimenta, prevalece, tiene la victoria el que usted y yo más alimentemos. ¿Cuál alimenta usted más? ¿La carne? Recuerde que la carne es el orgullo, la prepotencia, la altivez, la anarquía, la rebelión, la pornografía, la inmoralidad, el engaño, la traición.
las malas palabras. Ahí está la carne, esa carne prevalece, esa es la que usted más alimenta, entonces esa es la que más se va a ver reflejada en su vida. Pero prevalece el espíritu, entonces el amor, la paz, el gozo, la tranquilidad, cuando usted habla en fe, cuando usted habla de lo que Dios ha hecho en su vida, cuando usted refleja en sus hechos, palabras y acciones, cómo el Espíritu de Dios lo usa, cómo el Espíritu de Dios le revela, cómo el Espíritu de Dios lo muestra, cómo el Espíritu de Dios lo usa de una manera sobrenatural. Ahí está el reflejo de lo que usted realmente está alimentando. Por eso aquí dice el apóstol Pablo y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo esto que le ha venido trabajando a usted, el orgullo, la prepotencia, la altivez, porque si por ejemplo usted es una persona versada, usted es una persona que predica la palabra, usted es una persona que habla con denuedo la palabra, usted es una persona que Dios la usa con milagros, que Dios la usa con sanidades, ¿qué pasa? La mayoría de gente lo aplaude, lo aplaude a usted, uy, excelente, usted es una persona muy de Dios, muy usada por Dios, pero la persona viene y se llena de orgullo, de ego, y el ego se va alimentando y se va alimentando con los aplausos, con las palabras que lo aludan a esa persona, como que le están diciendo cada vez más, uy, súper, usted cómo es. ¿Y qué viene esa persona haciendo? Se llena de orgullo. Así estaba Pablo, estaba pasando con Pablo. Por eso él encontraba el aguijón en su carne. Ese aguijón, como el Señor lo usaba de una manera sobrenatural para apretarlo. Por eso dice, y se perfecciona la debilidad. Esa es la debilidad, la carne. Y es que no me gusta que me hablen, y es que me pasa esto, y es que porque no están pendientes de mí, es que porque no me llaman, y es que porque mi esposa, es que porque mi esposo, es que porque mi hija, es que porque mi hijo. ¿Cuántas cosas el enemigo empieza a trabajar ahí? Y el Señor empieza a apretar más, y empieza, entre más se queje, más empieza a apretar el Señor para que el Espíritu de Dios pueda manifestarse. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entendió. Aquí el apóstol Pablo entendió que debía gloriarse más en sus debilidades. Por eso, ¿cuántas veces encontramos en las palabras del apóstol Pablo? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu. Por eso, aquí encontramos un hombre que fue procesado. Venga, y usted y a mí, ¿por qué nos cuesta ser procesados? ¿Por qué nos cuesta que el Señor entre a trabajar en la carne? ¿Por qué nos cuesta permitirle al Señor que en ti trabaje? Ah, no, pero yo sí quiero que Dios me use, pero yo sí quiero que Dios me hable, yo sí quiero que Dios me hable en un sueño, yo sí quiero que Dios me hable en visiones, yo sí quiero que Dios me haga revelaciones, yo sí quiero que Dios me lleve a las naciones, a predicar, a poder echar fuera demonios. Venga, y si ni siquiera es procesado, ¿cómo pretende que Dios lo lleve? Venga, si ni siquiera se deja procesar, ¿cómo pretende que Dios lo lleve? Encontramos en la palabra que los procesos no se demoran en Dios, se demoran en usted y en mí. Entre más llore esa carne, entre más chille esa carne, entre más se queje esa carne, más doloroso va a ser, más aflicción va a tener. Pero entre más usted entienda lo que dice el apóstol Pablo, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entendió Pablo que la carne no le servía para nada, porque aún así lo afligía, lo oprimía, lo llenaba de angustia y zozobra. Pero ¿cómo se podría gloriar él? En Cristo Jesús, en su palabra, en su conocimiento, en su entendimiento, en su discernimiento, en su revelación, pero también en la paz, en el amor y en el gozo. Por eso encontramos en Gálatas, en capítulo 5, 22 al 23, cómo el Señor le reveló el fruto del Espíritu Santo a Pablo, que aquí mismo lo explica, que son 7, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y bondad. Cómo este hombre entendió que si el Espíritu de Dios estaba en él, tenía que estar el fruto del Espíritu de Dios obrando en la vida de Pablo. ¿Qué situación usted no le ha permitido al Espíritu Santo trabajar en su vida? ¿Cuántos años lleva usted en la vida cristiana y usted no se le ve el fruto? Recuerde que la palabra de Dios nos habla sobre fruto, pero también fruto de labios. Y los labios reflejan lo que hay en su corazón, reflejan lo que hay en sus actitudes, reflejan lo que usted se ha alimentado. ¿Se ha alimentado más de la carne o se ha alimentado más del Espíritu? Mírese usted un momento, haga un alto en el camino, haga una reflexión con el Espíritu Santo y hable con Él. ¿Cómo estoy yo frente a ti, Señor? No frente a los demás. ¿Cómo me ves tú, Señor? Quiero que me muestres y me enseñes y me orientes y me direcciones si yo estoy obrando bien, si estoy obrando mal, si estoy actuando bien, si estoy actuando mal. ¿Qué me hace falta morir a mí para que tu poder realmente se perfeccione en mí? Yo necesito que mis debilidades se fortalezcan en tu fuerza, en tu poder, en tu seguridad, en tu confianza, en tu carácter,
en tu palabra, en tu verdad, en tu voluntad. Es poder entrar y conocer realmente qué es lo que el Espíritu de Dios nos quiere usar y cómo nos quiere usar. No como usted quiere o como yo quiero, es como Él quiera usarnos. Porque mire que el apóstol Pablo se dispuso. ¿Y cómo se dispuso? Para que el Espíritu Santo se manifestara sobrenaturalmente en él, y por eso fue un hombre usado y osado en muchas cosas por el Espíritu de Dios. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que el poder de Dios se perfeccione en su vida y en mi vida en la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.